Padre, te pido que hoy abras nuestro entendimiento, que enciendas la fe en lo profundo y nos enseñes el valor de obedecer incluso cuando parece insignificante. Porque un paso pequeño contigo puede levantar gigantes, un susurro de tu voz basta para estremecer montañas enteras. Todos tenemos montañas, montañas de miedo, de deudas, de relaciones rotas, de sueños apagados, montañas que parecen burlarse de nuestra fe. Y muchas veces creemos que se moverán con un milagro inmediato, con una señal espectacular. Pero Dios elige lo contrario, pasos sencillos, actos pequeños, obediencias silenciosas que en el cielo retumban como truenos. Jesús lo dijo con palabras que nunca dejan de inquietar. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, muévete de aquí allá, y se movería, nada le sería imposible. Mateo capítulo 17 versículo 20. La fe del tamaño de una semilla, casi invisible pero obediente. Una fe que no espera aplausos, sino que se atreve a decir sí cuando nadie más lo hace. Piénsalo por un momento. ¿Qué es más poderoso? ¿Un ejército marchando con armaduras relucientes o un corazón dispuesto a obedecer en lo secreto? La historia nos responde. Lo que cambia naciones, lo que abre ríos, lo que derriba muros, no son los planes humanos, sino la obediencia a la voz de Dios. Mira a Naamán, el general sirio. Cargaba la lepra bajo sus medallas. Creía que su milagro llegaría envuelto en grandeza. Pero Eliseo lo sorprendió con una orden tan humilde que sonaba ridícula: sumergirse 7 veces en el río Jordán. Naamán se enojó. Quería fuegos artificiales, no agua turbia. Pero cuando cedió y obedeció, su piel se renovó como la de un niño. No fue el río, fue la obediencia. ¿Cuántos de nosotros seguimos esperando lo espectacular, mientras Dios nos llama a lo sencillo? Un perdón que hemos retrasado, una oración que hemos postergado, una palabra de fe que no nos atrevemos a pronunciar. Tal vez tu montaña no se mueva con ruido, sino con tu Jordán personal, esa acción pequeña que parece tonta, pero que abrirá las puertas del cielo sobre ti. La obediencia no siempre es cómoda, pero siempre es transformadora. Es el puente entre lo imposible y lo cumplido, entre la promesa y la realidad. Y hoy Dios te recuerda que no se trata de cuánto entiendes, sino de cuánto confías. Y si ese paso que llevas meses resistiendo fuera la llave de tu libertad, y si esa acción práctica que parece pequeña fuera el inicio de tu milagro, nunca subestimes un paso de fe, porque cuando obedeces, el cielo entero se alinea contigo. Cuando pienso en la obediencia, descubro que no se trata de un deber seco ni de un mandato que oprime, sino de un lenguaje que abre la intimidad con Dios. Obedecer es decirle al Padre: confío más en tu voz que en mis cálculos, más en tu palabra que en mi experiencia. Y esa confianza siempre desencadena algo mayor que nosotros. El problema es que hemos crecido creyendo que la obediencia es un sacrificio que nos arranca lo que amamos, que Dios pide solo para quitarnos. Esa es la mentira más antigua, la misma que escuchó Eva en el huerto. ¿Será cierto que Dios les dijo? Desde entonces, cada generación ha batallado con la sospecha de que obedecer es perder. Pero el corazón de Dios no juega con nosotros. Obedecer no nos resta, nos multiplica. No nos limita, nos ensancha. No nos apaga, nos enciende. La Biblia nos muestra que cada hombre y mujer que obedeció, aunque fuera con un paso pequeño, terminó escribiendo una página eterna. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba, y su obediencia abrió la historia de la fe. Moisés levantó la vara frente al mar, y las aguas se abrieron porque creyó en una instrucción que parecía absurda. Ruth decidió seguir a Noemí en pobreza y desierto, y ese sí silencioso la colocó en la genealogía del Mesías. El que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Juan capítulo 14 versículo 23. No es una obediencia fría, es un acto de amor. Es la prueba viva de que lo que más deseamos no son cosas, sino la presencia de Dios habitando en nosotros. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has sentido ese impulso interior de hacer algo pequeño y lo has ignorado porque no parecía importante? Una disculpa, un acto de generosidad, un tiempo a solas en oración. Son semillas que parecen diminutas, pero que cargan la cosecha de mañana. Lo que hoy se siente como un paso simple puede convertirse en el testimonio que mañana contarás con lágrimas en los ojos. La desobediencia, en cambio, siempre deja un eco amargo.
Recuerda a Saúl cuando decidió guardar lo mejor del botín en vez de obedecer la orden divina. Parecía un detalle, pero fue el inicio de su caída. ¿Qué tan caro puede costar un no disfrazado de excusa? No se trata de legalismo, se trata de confianza. Cuando obedecemos, no lo hacemos por miedo, sino porque sabemos que nuestro Padre ve más allá. Quizá hoy tu montaña no se mueva con un grito, sino con un acto sencillo. La voz del Señor sigue siendo clara: obedece en lo pequeño, y yo me encargaré de lo imposible. Y la pregunta que arde en este momento es: ¿te atreves a confiar más en lo que Él dice que en lo que tú piensas? Porque la obediencia es el lugar donde la fe se hace carne y donde los milagros dejan de ser promesas para convertirse en realidad. Hay dolores que no se confiesan fácilmente. No son heridas visibles en la piel, sino marcas que se esconden en lo profundo del alma. La desobediencia es uno de esos dolores ocultos. Nos pesa en silencio, se camufla en excusas, se disfraza de lógica y sin embargo deja grietas que tarde o temprano sentimos. No hay corazón humano que no haya pasado por ahí, escuchar claramente lo que Dios pide y elegir otra cosa. Y aunque tratemos de avanzar, esa carga invisible nos acompaña como una sombra. Lo curioso es que pocas veces desobedecemos por rebeldía abierta. Muchas veces lo hacemos por miedo, temor al qué dirán, temor a perder, temor a equivocarnos. El miedo es el disfraz más común de la desobediencia. Nos convence de que esperar es más seguro, de que obedecer mañana será más fácil, de que lo que Dios pide ahora tal vez pueda posponerse. Pero cada mañana dilata lo que hoy podría transformarnos. Jonás lo conoció de primera mano. Dios le pidió ir a Nínive, pero sus prejuicios, sus temores y su orgullo lo empujaron en la dirección contraria. No gritó no, simplemente compró un pasaje hacia otro rumbo. Así es la desobediencia. A veces no suena como un rechazo, sino como un desvío silencioso. Y ese desvío lo llevó a la tormenta, a las entrañas de un pez y al borde de su propia ruina. Todo porque no quiso rendir su camino al mandato de Dios. Sin embargo, en el fondo del mar, cuando no quedaba salida, aprendió que obedecer no es perder, sino volver a vivir. ¿Cuántas tormentas cargamos hoy por desvíos pequeños? Ese proyecto que Dios te inspiró y nunca iniciaste. Esa reconciliación que postergas desde hace años. Esa voz suave que te pide dejar un hábito, pero que justificas con argumentos. Y nos preguntamos por qué el corazón se siente atado, por qué no avanzamos, por qué la fe no florece. No siempre es falta de oración ni de talento. Muchas veces es simplemente falta de obediencia. Si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Hebreos capítulo 3 versículo 15. Endurecer el corazón es la raíz espiritual de la desobediencia. No es solo cerrar los oídos, es encerrar el alma. Y cuando el corazón se endurece, perdemos sensibilidad a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Pero cuando lo abrimos, aunque sea con un suspiro, la gracia se derrama como lluvia en tierra seca. El dolor de la desobediencia es que nos roba paz. No importa cuánto avancemos en otras áreas, siempre queda una sensación de vacío. Es como remar con todas las fuerzas contracorriente, sabiendo que en realidad había un río dispuesto a llevarnos si tan solo hubiéramos confiado. Obedecer nos alinea con ese río, y ese río es Cristo mismo. Hoy quiero preguntarte, ¿qué desobediencia oculta llevas cargando? Tal vez no lo llamas así, tal vez lo llamas prudencia, esperar el momento o no estoy listo, pero en el fondo sabes que es un no disfrazado, y ese no es la razón de tu cansancio. La buena noticia es que la gracia de Dios no se agota. La misma voz que un día te llamó sigue hablándote ahora, con amor y paciencia, invitándote a retomar el camino, porque el Señor no está buscando perfección, está buscando disposición. No espera que lo entiendas todo, espera que confíes, y cuando confías, ese paso que parecía doloroso se convierte en alivio, en libertad, en renacer. La obediencia rompe cadenas invisibles que la desobediencia silenciosa nos había impuesto. El mayor obstáculo de la obediencia no siempre es la falta de fe, sino la batalla interna que ocurre entre lo que Dios pide y lo que nuestro corazón desea. Es esa tensión entre la promesa de Dios y el deseo de controlar el resultado. Y ahí,
En ese punto de quiebre, muchos nos quedamos paralizados. El obstáculo real es la lucha del yo, ese yo que quiere entender antes de avanzar, que necesita garantías antes de dar el paso, que prefiere seguridades visibles antes que una palabra invisible. Pero la fe nunca viene envuelta en garantías humanas, viene envuelta en la certeza de que Dios no miente. La obediencia es justamente entregar ese yo y confiar en que su plan es mejor que el nuestro. Pensemos en Moisés frente al Mar Rojo. A sus espaldas, un ejército que lo quería destruir, delante de él un océano que parecía imposible de cruzar. Su pueblo gritaba, el miedo se multiplicaba, y el obstáculo era tan real que parecía insuperable. Pero Dios le dio una instrucción extraña: levantar la vara y extender la mano sobre las aguas. Eso no era un plan militar, no era una estrategia lógica, era un acto de obediencia frente al absurdo. Y en el momento en que obedeció, el mar se abrió. El obstáculo más grande se convirtió en el escenario del milagro más recordado. Lo mismo ocurre en nuestra vida. Vemos delante de nosotros mares imposibles, deudas que no sabemos cómo pagar, relaciones que parecen irrecuperables, sueños que parecen muertos, y el Señor nos pide un paso de obediencia que no se ajusta a la lógica. Tal vez te pide sembrar en tiempos de escasez, tal vez te pide perdonar a quien más te hirió, tal vez te pide soltar un plan que parecía perfecto. No siempre entendemos, pero la obediencia abre caminos donde la razón solo ve finales. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6. El obstáculo más grande es apoyarnos en nuestro entendimiento. Queremos que la vida encaje en nuestras cuentas, en nuestras fórmulas, pero el llamado de Dios siempre desborda nuestra lógica. ¿Cuántas veces has estado a punto de obedecer y el miedo te detuvo? Esa voz que dice, ¿y si me equivoco? ¿Y si pierdo? ¿Y si no funciona? Pero hay algo más fuerte que el miedo, y es la voz del Padre que asegura, no temas, yo estoy contigo. Cada obstáculo que hoy enfrentas ya fue medido por Dios. Si Él te pide dar el paso, es porque ya preparó la victoria al otro lado. El obstáculo no está fuera, está dentro. No es el mar, no es el ejército, no es el gigante. Es la duda que nos susurra que obedecer es arriesgado. Pero la verdad es otra. Lo más arriesgado es no obedecer, porque al no hacerlo, nos quedamos atados al lugar donde estamos, mientras Dios ya tenía preparada la tierra prometida. Quizá hoy tu obstáculo es tan grande que te quita el sueño. Quizá llevas meses en un mismo punto, con la sensación de que la vida no avanza. Escucha esto, tu obediencia puede ser la llave que cambie todo. No necesitas entender cómo se abrirá el mar, solo necesitas extender tu mano en fe. El resto lo hace Dios. La raíz espiritual de nuestros obstáculos no suele estar en las circunstancias externas, sino en aquello que gobierna el corazón en secreto. Podemos disfrazar las luchas con 1000 nombres: miedo, inseguridad, falta de recursos, malas experiencias. Pero en lo profundo, la raíz es la misma, la desconfianza hacia Dios. Es esa sospecha silenciosa de que tal vez Él no cumplirá, de que tal vez su camino no sea el mejor, de que tal vez nuestra manera de resolver las cosas sea más rápida o más segura. El enemigo siempre ha atacado por ahí. En el Edén no se presentó con espadas ni cadenas, sino con una semilla de duda. Le preguntó a Eva, ¿con qué Dios les ha dicho? No fue un golpe directo, fue una insinuación para quebrar la confianza. Esa duda germinó en desobediencia, y la desobediencia abrió la puerta al dolor. Lo mismo pasa hoy. Cada vez que dudamos de la bondad de Dios, esa duda nos empuja a elegir nuestro propio camino, y aunque parezca más sensato, siempre nos deja vacíos. El profeta Jeremías lo expresó con una imagen poderosa. Maldito el hombre que confía en el hombre, que se apoya en la fuerza humana y aparta su corazón del Señor. Será como un arbusto solitario en el desierto, que nunca verá prosperidad. Jeremías capítulo 17 versículo 5. Esa es la raíz espiritual, un corazón que se apoya en sí mismo más que en Dios. Esa raíz seca toda esperanza, nos hace vivir como arbustos solitarios en un desierto interminable.
Pero Dios no revela la raíz para condenarnos, sino para sanarnos. Él sabe que mientras no toquemos lo profundo, seguiremos repitiendo los mismos patrones. Es como intentar curar un árbol enfermo pintando sus hojas. No basta con cambiar comportamientos superficiales, es necesario arrancar la raíz de la desconfianza y plantarnos en la verdad de Dios. Pensemos en Israel durante el desierto. No era la falta de agua ni la escasez de pan lo que realmente los hacía tropezar. Era la falta de confianza. Veían milagros, pero dudaban. Probaban maná, pero murmuraban. Observaban la nube y la columna de fuego, pero seguían temiendo que Dios los abandonara. La raíz espiritual era esa incredulidad constante, y mientras no sanaron eso, cada obstáculo se convirtió en motivo de queja. La obediencia sana desde lo profundo, porque corta esa raíz. Cada vez que decimos sí a Dios, aunque no entendamos, esa raíz de desconfianza pierde fuerza. Cada acto de fe es como un golpe contra esa raíz seca. Cada vez que creemos más en su palabra que en nuestros temores, el corazón se arraiga en tierra fértil. ¿No es acaso lo que todos anhelamos? Vivir confiados, sin el peso de la duda, sin la ansiedad de tener que controlar todo. Ser como árboles junto a corrientes de agua, con hojas que no se marchitan y fruto que no falta en ninguna estación. Eso no es poesía vacía, es la vida que brota cuando obedecemos. Tal vez hoy reconoces que tu mayor obstáculo no son las circunstancias, sino esa desconfianza que late por dentro. Tal vez confías en Dios en unas áreas, pero en otras prefieres tomar el control. La raíz espiritual se fortalece cada vez que decides resolver a tu manera, pero también empieza a morir cada vez que eliges obedecer aunque no entiendas. Y aquí hay un misterio hermoso. Obedecer no solo abre puertas externas, también sana por dentro. Rompe cadenas invisibles, restaura confianza, devuelve paz, porque cuando obedeces, tu corazón vuelve a su diseño original, depender del Creador. Y en ese lugar, ningún obstáculo es demasiado grande, ninguna montaña demasiado pesada. Hay mentiras que se clavan tan profundo en la mente que terminan moldeando la manera en que vivimos. Mentiras que parecen verdades porque las hemos repetido por años y que se convierten en cadenas invisibles que frenan nuestra obediencia. El temor es el eco de esas mentiras, se alimenta de lo que creemos en secreto y nos convence de que obedecer a Dios siempre será un riesgo mayor que quedarnos en el mismo lugar. Una de esas mentiras comunes es pensar que obedecer significa perder. Si cedo, me quedaré vacío. Si perdono, seré débil. Si suelto, no tendré nada. Esa voz nos susurra que Dios es un ladrón de sueños y no un cumplidor de promesas. Pero la verdad es todo lo contrario. Cada acto de obediencia no nos empobrece, nos enriquece. Jesús lo dijo con claridad: el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la encontrará. Mateo capítulo 16 versículo 25. Obedecer parece perder, pero en el reino de Dios es ganar lo eterno. Otra mentira poderosa es creer que no somos capaces. No tengo la fuerza, no tengo la fe suficiente, no estoy preparado, y así, el miedo se convierte en excusa. Pero la obediencia nunca ha dependido de nuestra capacidad, sino de la gracia que nos respalda. Moisés tartamudeaba, Gedeón se sentía el más débil, Jeremías pensaba que era demasiado joven. Todos ellos tenían razones humanas para decir no. Sin embargo, cada uno descubrió que la obediencia no depende de quiénes somos, sino de quién es el que nos llama. El temor también nos pinta un futuro de fracaso. Nos dice: si obedeces, te irá mal. Si obedeces, perderás lo que amas. Si obedeces, nada cambiará. Es un relato constante de derrota antes de empezar. Pero Dios jamás nos llama a una obediencia vacía. Cada paso que Él pide es parte de un plan mayor, incluso cuando no lo vemos. La viuda de Sarepta lo experimentó. El profeta Elías le pidió darle primero a él un pan, cuando apenas tenía para sí misma y su hijo. ¿Cómo obedecer algo que parecía tan cruel? Pero al dar ese paso, la harina y el aceite nunca se acabaron en su casa. La mentira decía: si obedeces, morirás. La verdad demostró: si obedeces,
vivirás. El temor no desaparece de golpe, se disipa cuando lo enfrentamos con la verdad, cuando declaramos lo que Dios dice por encima de lo que el miedo grita. Y esa es la esencia de la obediencia, caminar en dirección contraria al temor, confiando en que la voz de Dios es más fuerte. ¿Cuáles son las mentiras que más resuenan en ti? Tal vez piensas que si obedeces perderás el control, cuando en realidad ganarás paz. Tal vez temes que si das un paso de fe, fracasarás, cuando en realidad ese paso será tu victoria. Tal vez has creído que no tienes lo necesario, cuando lo cierto es que ya tienes al Espíritu Santo en ti. Dios nunca nos llama a obedecer para hundirnos, sino para levantarnos, nunca para exponernos, sino para cubrirnos, nunca para empobrecernos, sino para enriquecernos en lo eterno. Cuando esa verdad reemplaza la mentira, el temor se derrumba, y entonces la obediencia deja de ser un peso y se convierte en privilegio. Hoy el Señor te recuerda que la mentira más grande del enemigo es hacerte creer que obedecer es demasiado difícil. Pero la verdad es que un solo paso, aunque tiemble tu corazón, es suficiente para desatar cielos abiertos sobre tu vida. No esperes a sentirte fuerte. Obedece aún con miedo, porque la obediencia no necesita valentía perfecta, solo un sí sincero. Cuando la verdad de Dios se revela, algo se enciende dentro de nosotros que ninguna mentira ni temor puede apagar. La revelación no es simplemente información bíblica acumulada en la mente, es la luz de Dios atravesando la oscuridad del corazón. Es su voz resonando más fuerte que cualquier argumento. Y esa luz tiene el poder de desatar obediencia donde antes solo había resistencia. La revelación abre nuestros ojos para ver que obedecer no es perder, sino entrar en un camino preparado de antemano. David lo experimentó en el campo cuando cuidaba ovejas. Nadie lo veía, nadie lo aplaudía, pero en lo secreto recibió revelación. El Señor es mi pastor, nada me falta. Esa certeza lo sostuvo frente al gigante. No obedeció porque se creyera fuerte, obedeció porque había entendido que Dios era más grande que cualquier enemigo. Esa revelación transformó una honda y 5 piedras en armas suficientes para derribar a Goliat. La revelación también trae gozo, no un gozo superficial, sino la alegría de confiar en que la obediencia nos conecta con los planes eternos de Dios. El salmista escribió: «Me deleito en hacer tu voluntad, oh Dios mío. Tu ley está en medio de mi corazón». Salmo capítulo 40 versículo 8. Cuando la voluntad de Dios deja de ser una carga y se convierte en un deleite, el corazón se ensancha, y entonces obedecer ya no es un sacrificio, sino un privilegio. Quizá lo que más necesitamos no es fuerza de voluntad, sino revelación, porque cuando el Espíritu abre nuestros ojos, lo que parecía un obstáculo se convierte en oportunidad. Lo que parecía imposible se transforma en testimonio. Lo que antes temíamos hacer, ahora lo deseamos porque entendemos que detrás de ese paso hay una gloria mayor. La revelación nos muestra también que la obediencia nunca se trata solo de nosotros. Cada sí que pronunciamos impacta a generaciones. Abraham obedeció al subir al monte Moría con Isaac, y esa obediencia se convirtió en sombra del sacrificio de Cristo. María obedeció al decir: «Hágase en mí según tu palabra», y esa obediencia abrió la puerta al Salvador del mundo. Ellos no lo entendían todo, pero la revelación les mostró que había un propósito eterno en sus decisiones presentes. Y si la obediencia de un hombre o de una mujer pudo transformar la historia, ¿qué no podrá hacer Dios con tu obediencia hoy? Esa es la revelación que rompe el miedo, entender que cada paso que damos en fe no solo cambia nuestra vida, sino que deja huellas en quienes vienen detrás. Cuando recibes revelación, el temor pierde poder, porque ya no caminas a ciegas, caminas iluminado por la voz de Dios. Ya no te mueve la presión externa, te mueve la certeza interna de que el cielo respalda tus pasos. Esa revelación trae confianza, y la confianza despierta gozo. Te das cuenta de lo que esto significa. No tienes que esperar a sentirte capaz, solo necesitas pedir revelación. Una palabra de Dios puede cambiar la manera en que miras tu situación. Una palabra puede convertir tu Jordán en río de sanidad, tu desierto en manantial, tu montaña en camino abierto. La revelación es la voz que dice: «Yo estoy contigo», y cuando escuchas esa voz,
obedecer deja de ser una carga y se convierte en la expresión más alta de amor, porque ya no se trata de lo que pierdes, sino de lo que ganas, su presencia, su paz, su propósito, y con eso, cualquier paso vale la pena. La obediencia no es una idea abstracta que se guarda en la mente, es una práctica que se encarna en lo cotidiano. Son las decisiones sencillas que moldean el rumbo de nuestra vida. Podemos hablar mucho de fe, pero la fe verdadera siempre se traduce en pasos. El Señor no nos pide que resolvamos todo en un instante, sino que demos el siguiente paso, aquí y ahora. Y esos pasos, aunque parezcan pequeños, son los que construyen un camino de milagros. El apóstol Santiago lo expresó de manera directa: sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a ustedes mismos. Santiago capítulo 1 versículo 22. No basta con escuchar, no basta con admirar lo que Dios dice. El poder de la palabra se libera cuando la ponemos en práctica. El enemigo no teme que leas la Biblia, teme que obedezcas la Biblia, porque en el momento en que actúas en fe, su dominio se quiebra. La obediencia práctica puede empezar con lo que parece más sencillo. Quizás se trata de orar con constancia cuando todo dentro de ti quiere rendirse. Tal vez es pedir perdón y humillarte delante de alguien a quien heriste. Puede ser apartar un tiempo específico para buscar a Dios cada día, aunque las ocupaciones griten. O tal vez es dar un paso de generosidad cuando tu lógica te dice que debes guardar lo poco que tienes. Cada una de esas acciones es una semilla que se planta en tierra fértil y que, tarde o temprano, dará fruto. Miremos a Pedro en aquella madrugada después de una noche de pesca infructuosa. Había usado toda su experiencia, todo su esfuerzo, pero no había resultado. Jesús se acercó y le dijo: lleva la barca mar adentro y echa las redes. Pedro pudo haberse negado. Podría haber dicho: soy pescador, sé que no habrá peces a esta hora. Pero obedeció, y esa obediencia práctica desató una pesca tan abundante que las redes se rompían. No fue la técnica, fue la obediencia lo que cambió la historia de esa jornada. ¿Qué significa para nosotros hoy? Que la obediencia tiene rostro concreto. No es un concepto lejano, es tomar la decisión que sabes que Dios te está pidiendo ahora mismo. Y al hacerlo, la provisión llega, la paz se establece, el camino se abre. Muchas veces decimos: Señor, quiero ver tu gloria. Y Él responde: haz lo que te digo aunque parezca pequeño. Porque su gloria no se manifiesta en la teoría, se manifiesta en la práctica. No es casual que Jesús sanara al ciego diciéndole: ve, lávate en el estanque de Siloé. El milagro ocurrió cuando el hombre obedeció la instrucción. El poder estaba en la acción. Hoy tienes frente a ti oportunidades diarias para obedecer. No busques lo espectacular. Empieza con lo que tienes al alcance. Esa llamada que sabes que debes hacer, esa reconciliación que aún está pendiente, ese tiempo de oración que llevas posponiendo, esa semilla de fe que debes sembrar. Cada paso de obediencia es un ladrillo que edifica tu futuro y abre la puerta a lo que has estado pidiendo en oración. Obedecer hoy, aunque sea en lo mínimo, es preparar el terreno para que mañana veas lo imposible. Y así como Pedro llenó sus redes, también tú verás cómo tu obediencia práctica traerá abundancia donde antes había vacío. Porque Dios nunca pide en vano. Cada paso cuenta, cada sí abre cielo sobre ti. La obediencia no solo abre puertas externas, ni derriba montañas visibles. La obediencia revela quiénes somos realmente en Dios. Nos conecta con nuestra verdadera identidad y nos recuerda que fuimos creados para vivir en comunión con Él, no en independencia de su voz. En un mundo que constantemente nos empuja a definirnos por lo que logramos, por lo que poseemos, o por lo que otros piensan de nosotros, la obediencia se convierte en un espejo que refleja nuestro propósito eterno, hijos que escuchan y confían en su Padre. El Evangelio nos muestra que Jesús mismo vivió de esta manera. Él no actuaba por iniciativa propia, sino que todo lo hacía en respuesta a la voluntad del Padre. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Juan capítulo 4 versículo 34. Ese fue su deleite, su sustento, su razón de ser. Y en esa obediencia perfecta, Jesús nos mostró la identidad que también está disponible para nosotros, ser hijos que viven no para complacer al mundo, sino para agradar al corazón de Dios. Cuando obedecemos, descubrimos que no somos esclavos de las circunstancias, ni marionetas de las opiniones ajenas. Somos hijos libres que caminan bajo un diseño eterno, y ahí entendemos que la obediencia no es pérdida de identidad, sino el lugar donde la identidad florece.
Un hijo que confía en su padre no se siente limitado, se siente seguro. Así también nosotros, al obedecer, afirmamos que no estamos huérfanos, que tenemos un Padre que sabe lo que necesitamos y que nunca nos dejará solos. Pensemos en Samuel, el niño que escuchó la voz de Dios en medio de la noche. Su respuesta sencilla, «Habla, Señor, que tu siervo escucha», marcó el inicio de un ministerio profético que cambiaría el rumbo de Israel. Ese acto de obediencia no solo reveló su propósito, también confirmó su identidad como siervo fiel de Dios. Cada vez que respondemos así, nuestra vida se alinea con el diseño que el cielo trazó para nosotros antes de que naciéramos. Y es que la obediencia siempre nos devuelve al centro. Fuimos creados para reflejar la gloria de Dios, no para construir reinos propios, no para vivir atados al miedo, sino para manifestar en lo visible lo que ya es una realidad en lo eterno. En cada sí a la voz del Señor se revela un poco más de lo que somos, escogidos, amados, enviados, apartados para buenas obras. Quizás por eso obedecer sana la inseguridad. Cuando sabemos que somos hijos, ya no necesitamos probar nada al mundo. El aplauso deja de ser necesario, el reconocimiento pierde su peso, porque nuestra identidad está firme en la voz que nos llamó, y en esa voz hay libertad, propósito y plenitud. ¿Te das cuenta de lo profundo que es esto? No se trata solo de lo que haces, sino de quién eres mientras obedeces. Cada paso de fe es un recordatorio de tu verdadera identidad. Eres hijo amado, no esclavo del miedo. Eres heredero de promesas, no prisionero de tu pasado. Eres parte de un propósito eterno que supera tus límites y alcanza a generaciones que aún no conoces. Obedecer, entonces, no es simplemente cumplir con reglas, es vivir desde tu verdadera esencia. Es dejar que Dios revele, a través de tu vida, el propósito para el cual fuiste creado. Y cuando esa identidad brilla, el mundo ya no ve solo tus actos, ve la huella de Cristo en ti. La historia que nos ha acompañado desde el inicio vuelve a tomar fuerza. Naamán, el general poderoso, se resistía a obedecer una instrucción sencilla porque esperaba algo espectacular. Su orgullo le decía que obedecer lo pequeño lo rebajaba, que su posición merecía un milagro grandioso. Pero la enfermedad de su piel era solo el reflejo de una herida más profunda, un corazón que necesitaba rendirse. Cuando finalmente descendió al Jordán y se sumergió 7 veces, no solo fue sanado externamente, ese río lavó también su soberbia, su desconfianza y sus temores. Naamán salió con piel nueva, pero sobre todo con un corazón renovado. Así es la obediencia, nos sumerge en aguas que a veces parecen corrientes comunes, pero que en realidad son lugares de encuentro con la gloria de Dios. Y el Jordán de cada uno no siempre es un río geográfico, sino una decisión concreta, soltar lo que duele, pedir perdón, sembrar en medio de la escasez, volver a creer donde antes nos decepcionamos. Cada paso sencillo que damos es una inmersión en la gracia. Jesús mismo vivió este clímax en Getsemaní. Allí, con el alma angustiada hasta la muerte, expresó la frase más obediente de la historia: «Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya». Ese sí absoluto abrió la puerta para la salvación de la humanidad. Ese sí nos alcanzó a ti y a mí. No hubo rayos, no hubo música triunfal, solo un corazón rendido. Y de esa rendición brotó la victoria más grande de la historia. Ahora quiero hablarte a ti, que estás al borde de una decisión. Sientes el peso de tu propia montaña. Has visto tu Jordán y lo has evitado por miedo, por orgullo, por cansancio. Pero hoy el Espíritu de Dios te dice: sumérgete, obedece, da el paso. La sanidad, la provisión, la paz, la respuesta que buscas, no está en esperar un milagro espectacular, está en rendir tu voluntad y obedecer la voz del Padre. El apóstol Pablo lo entendió así: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Gálatas capítulo 2 versículo 20. La vida verdadera no empieza cuando tenemos todo bajo control, sino cuando cedemos ese control a Cristo. Esa rendición no nos debilita, nos hace invencibles en Él. Mira por un momento las montañas de tu vida, esas que has tratado de mover con tus fuerzas, con tus planes,
con tus excusas. Hoy Dios no te pide que las cargues, te pide que las entregues, porque la obediencia no es un esfuerzo humano para impresionar a Dios, es la llave que abre el cielo sobre tu vida. Imagina cómo cambiaría tu historia si dieras ese paso ahora mismo, y si tu obediencia fuera el inicio de un legado que toque a tus hijos, a tus nietos, a generaciones que ni siquiera conocerás. Y si tu sí hoy fuera la semilla de un bosque eterno. Ha llegado el momento de orar, no con palabras vacías, sino con un corazón rendido. Padre amado, reconozco que muchas veces me he resistido a obedecer. He dudado de tu bondad, he escuchado las mentiras del miedo y he buscado mis propios caminos. Hoy elijo rendirme, hoy decido dar el paso que me pides, aunque tiemble mi corazón. Sumérgeme en tu río de gracia, lávame de orgullo, de desconfianza, de excusas. Renueva mi vida desde lo profundo. Declaro que tu voluntad es mejor que la mía, que tu camino es más alto que mi entendimiento, que tu voz es mi guía. Hoy entrego mis montañas a tus manos y confío en que tú las moverás. Lo creo, lo recibo y lo confieso en el nombre de Jesús. Amén. Quiero agradecerte por abrir tu corazón y caminar conmigo en este mensaje. No ha sido casualidad que llegues hasta aquí. Dios está llamando a una generación que no solo hable de fe, sino que viva la fe en acciones concretas. Y tú eres parte de esa generación. Tal vez hoy sientes un fuego en tu interior, un susurro que te dice, es tiempo de obedecer en lo pequeño. No ignores esa voz. Ahí está el inicio de tu milagro. Te invito a hacer 3 cosas sencillas para sellar este momento. Primero, comparte un testimonio en tu corazón. Escribe un comentario confesando cuál será tu próximo paso de obediencia. Ese acto público puede ser el inicio de una nueva temporada. Segundo, si este mensaje ha tocado tu vida, apóyalo con un gesto de gratitud, porque cada vez que lo haces, permites que esta palabra alcance a más personas. Y tercero, suscríbete para seguir caminando juntos en próximos mensajes de fe, porque lo que Dios comenzó hoy seguirá creciendo. Recuerda esto, cada paso que das en obediencia tiene un eco eterno. Tal vez ahora lo veas pequeño, pero en el cielo resuena como un trueno. Y así como Naamán salió renovado de aquellas aguas, tú también saldrás transformado de este tiempo. No porque seas perfecto, sino porque has decidido confiar. Quiero bendecirte con esta palabra. El que escucha mi palabra y la pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Mateo capítulo 7 versículo 24. Que tu vida esté cimentada en esa roca firme, que tus decisiones se alineen a la voz de Dios y que tu futuro esté marcado por la obediencia que abre cielos. Gracias por estar aquí. Que la gracia del Señor te sostenga, que su espíritu te fortalezca y que tu próximo paso de fe mueva la montaña que hoy te parece imposible. Porque en Cristo obedecer no es perder, es ganar la vida verdadera.